Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo la reflexión del Nuevo Testamento desde el primer evangelio que encontramos, que es el evangelio de San Marcos. Estamos reflexionando sobre este nuevo culto, según la teología. La propuesta que se hace justamente en Jerusalén es el nuevo culto a Dios, como debe ser. Lo primero que se deja, decimos, son los sacrificios, pero se los sustituye, vamos a decir de esta manera, entre comillas, con la oración. Entonces, la limosna sigue teniendo valor en el culto a Dios, pero la valorización de la misma es diferente, decíamos, con respecto a la limosna. Y aquí se nos va a presentar a esta viuda que da incluso aquello que es necesario para vivir, para ella, porque ha echado todo lo que tenía, sin reservarse nada para sí. La doctrina esencial que corre en torno a Dios cambia también esencialmente en el cristianismo respecto al judaísmo. Estos han entrado, su mayoría, en la figura del Mesías, hijo de David. Volvemos a repetir esta figura importante. Estos han entrado y se han puesto y se han posicionado como el centro, ¿verdad?, de la teología. Fueron entrando aquí y se han centralizado en su teología, en la figura del Mesías, hijo de David. Centralizarse entonces en la figura, hijo de David, la salvación de Dios que dimanaría de su bien actuar cúltico en el templo, producirá el dominio del judaísmo sobre todos los pueblos. Volvemos entonces a repetir esto porque me parece que es esencial. La salvación de Dios que dimanaría de su bien actuar cúltico en el templo, su actuar entonces de buena manera, su actuar cúltico en el templo, producirá el dominio del judaísmo sobre otros pueblos. Pero el cristianismo sabe que eso no es posible. El cristianismo
ha llegado con Jesús de Nazaret. El cristianismo llega con Jesús de Nazaret. Y este no se ha presentado como el triunfador hijo de David. Jesús de Nazaret no viene ahí, ¿verdad? Incluso Zacarías capítulo 9, versículo 9 en adelante nos decía en este aspecto. Él se presenta más bien como alguien que está combatiendo, que está buscando el nuevo mundo, que se está esforzando, ¿verdad?, con todos estos elementos. Es tan importante y tan lindo, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros encontramos lo esencial al cual nos está llamando nuestra vida cúltica, porque tiene que ser una nueva forma, ¿verdad?, este culto. No quedamos en ritos externos, es lo que nos está diciendo, sino que es esa oración profunda, y es eso lo que tenemos que ir aprendiendo. Por lo tanto, decíamos que la doctrina esencial que corre en torno a Dios cambia esencialmente con respecto a este elemento. Ya no es el sacrificio, sino que es la oración. Se han centrado con toda su teología en la figura del Mesías, hijo de David. La salvación de Dios que dimanaría de su bien actuar cúltico en el templo produciría el dominio del judaísmo sobre todos los templos. Pero el cristiano sabe eso. El cristiano sabe que eso no es posible. El Mesías ha llegado con Jesús de Nazaret y este no se ha presentado como el triunfador hijo de David. En los capítulos anteriores, en nuestros cursos anteriores, habíamos ya reflexionado bastante, ¿verdad?, sobre este hijo de Dios, el hijo de David. No es que se presenta entonces de una manera fácil, sino que de por sí exige mucho al cristiano, ¿verdad? Aquí entonces en la teología, en la figura del Mesías, hijo de David, la salvación de Dios que dimanaría de su bien actuar cúltico en el templo, produciría el dominio del judaísmo sobre todos los pueblos. Ahora, ha sido muerto por los viñadores, pero los hombres han quedado ya al cuidado de otros, de la comunidad cristiana, y los judíos han desaparecido del ámbito de la salvación. El templo de Jerusalén, el exponente de la religiosidad del Antiguo Testamento, se ha corrompido, pero era de esperar. Era de esperar, se ha corrompido. El templo de Jerusalén, que es el centro, entonces el lugar donde se encuentra a Dios mismo, ¿verdad?, es el lugar que Dios eligió, donde Él va a habitar en medio de su pueblo. Por lo tanto, Israel no es capaz de ofrecer una oración como la que pide Jesús, ni una limosna total, ni un cambio de mentalidad en sus esperanzas. Están demasiado aferrados a la tierra. Tiene sí, como la higuera, muchos públicos que abandonan el patrimonio, ¿verdad?, que encontramos aquí, pero tienen, ¿verdad?, tienen dentro de sí esta nueva mentalidad. Israel de por sí no es capaz de ofrecer una oración como la que pide Jesús, ni una limosna total, ni un cambio de mentalidad en sus esperanzas. Están demasiado aferrados a la tierra. Esto es importante, queridos amigos, que nosotros entonces entendamos. Es decir, cuando estamos muy aferrados a las cosas nuestras, muy aferrados, ¿verdad? Aquí nos dice, muy aferrados a la tierra, es decir, a las cosas del mundo. Ciertamente que ese exponente de la religiosidad del Antiguo Testamento también nos va corrompiendo a nosotros, donde nosotros nos vamos aferrando. Son chicanerías, decimos, ¿verdad?, con otra terminología, pero en el fondo, somos egoístas, ¿verdad?, porque nos encerramos solamente a lo nuestro. El templo de Jerusalén, el exponente de la religiosidad del Antiguo Testamento, se ha corrompido, pero era de esperar. Israel no es capaz de ofrecer una oración como la que pide Jesús, ni una limosna total, ni un cambio de mentalidad en sus esperanzas. Están demasiado aferrados a la tierra. Están demasiado aferrados a la tierra. Entonces, no necesitamos cambiar nada, porque estamos bien. Nos sentimos a gusto. Nos sentimos aferrados a todas las cosas y a los bienes que existen alrededor nuestro. Tiene sí, como la higuera que nosotros conocemos, ¿verdad?, mucho público que manifiesta una piedad externa, centrada en los sacrificios
pero no en la confianza en Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En su tercera encíclica Fratelli Tutti, o Todos Hermanos, el Papa recopila y sistematiza las grandes propuestas de los discursos sociales de su pontificado en Roma y en sus viajes. Los compendia en una encíclica para proponerlos como magisterio solemne, dirigido a todos los católicos. Ante la indiferencia global y la tentación de desentendernos de los demás, el Papa pide recordar que todos estamos en la misma barca. Dice que la única opción ante el dolor del mundo y las heridas de las personas es seguir el modelo del buen samaritano, que ayuda a un hombre herido sin importarle quién es, qué opina o de dónde viene. Essere capaci di avere compassione, questa è la chiave, questa è la nostra chiave. Se tu davanti a una persona bisognosa non senti compassione, se il tuo cuore non si commuove, vuol dire che qualcosa che non va. Stai attento, stiamo attenti. Non ci lasciamo trascinare dalla insensibilità egoistica. El Papa pide reconocer la dignidad innata de cada persona, que en todo caso merece ser reconocida, valorada y amada, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o pecados. En Fratelli Tutti, el Papa alerta de visiones antropológicas reductivas y de un modelo económico basado en las ganancias que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. Ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado. La idea es que los empresarios apuesten por crear trabajo para personas y no por la especulación. El Papa recuerda el drama de los migrantes, le preocupan los brotes de xenofobia y racismo, pide ayudar en los países de origen para que no se vean obligados a emigrar, pero también que la sociedad e incluso los cristianos reconozcan que los están tratando como si fueran menos humanos. Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono state vittime della cultura dello scarto. El Papa recuerda que la guerra siempre deja al mundo peor de como lo había encontrado. Propone ver los efectos en las víctimas y pide detener la proliferación de armas nucleares y dedicar ese dinero a un fondo mundial contra el hambre. En el mundo de hoy, en el que millones de niños y familias viven en condiciones infrahumanas, el dinero que se gasta y las fortunas que se ganan en la fabricación, modernización, mantenimiento y venta de armas, cada vez más destructivas, son un atentado continuo que clama al cielo. Además, recuerda que ha cambiado el catecismo y que en ningún caso es admisible la pena de muerte. Dice que el diálogo no es solo escuchar opiniones, sino aceptar que el otro puede encerrar convicciones o intereses legítimos, una actitud que deben tener las personas de todas las religiones. Sono chiamati figli di Dio coloro che hanno appreso l'arte della pace e la esercitano. Sanno che non c'è riconciliazione senza dono della propria vita e che la pace va cercata sempre e comunque. Por eso dice que no basta con actuar solos, sino que hay que buscar modos de colaborar con los demás. En Fratelli Tutti hay muchos temas. El Papa pide que el debate público escuche también la perspectiva religiosa, pues no puede admitirse que solo tengan voz los poderosos y los científicos. Reivindica el valor de la amabilidad y alerta de quienes siembran división, odio y desconfianza en Internet. En definitiva, pide reconocer el bien y la belleza que Dios sembró en cada persona.
Para escribirla se ha inspirado en figuras cristianas como San Francisco y Charles de Foucault, pero también en no católicos como Martin Luther King, Desmond Tutu o Mahatma Gandhi y Ahmad Al-Tayeb, el líder del Islam sunita. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro. Déjame cantar hoy el amor que yo siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Tú eres mi rey,
Señor, mi Dios. Tú eres mi Rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre, salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañi en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos, sobre este evangelio, el primero que se escribe, que se redacta, que se organiza. Y aquí hablamos de un cambio de mentalidad en las esperanzas. Es tan difícil cuando estamos muy aferrados al aspecto material, cuando estamos muy aferrados a la tierra. Tiene sí como higuera, ¿verdad?, mucho público que manifiesta una piedad externa, centrada en los sacrificios, pero no en la confianza en Dios, porque aquí justamente lo que se va perdiendo es esa confianza en Dios, esa confianza que tendría que tener, esa confianza que hace que mueran todos los elementos negativos. ¿Por qué? Porque uno confía, creo, a pesar de que tal vez todavía no lo tiene ahí entre las manos, pero sí está seguro en la medida, decíamos, que lucha, que sabe, que lo va a conseguir y que es la fuerza de Dios que lo está acompañando. Por lo tanto, ni una limosna total, ni un cambio de mentalidad en sus esperanzas están demasiado aferrados a la tierra. Tiene sí, como la higuera, mucho público que manifiesta una piedad externa, centrada en los sacrificios, pero no en la confianza en Dios, ¿viste? Entonces, toda esa confianza que tendríamos que tener hacia Dios, más bien lo estamos centrando esa energía, ¿a qué cosa? A los sacrificios, a los sacrificios. Entonces, estos sacrificios son los que más o menos están haciendo nuestras veces, que en realidad nosotros tendríamos que ser el pensar, el reunirnos, el entender, el saber lo que Dios nos va pidiendo. Por lo tanto, no es la confianza en Dios centrada en el poder del dinero recogido en el tesoro del templo y no en el desprestigio. Y por supuesto después en ese desánimo total, porque nosotros hemos dejado de lado desprestigio, desánimo de este número de dinero que centraba en dormir a los hombres y no en servirles. Más que servir, entonces se centraba en elementos negativos. Israel no puede dar esos frutos. Es como la higuera que no puede dar higos porque no es su tiempo. La razón es que estos frutos solo puede darse solo puede darlos el nuevo culto. La razón es que somos frutos, que estos frutos solamente puede darlos el nuevo culto, el querido por Jesús en la comunidad de singulares, el que quiere Jesús verdaderamente, pero por esa comunidad de singulares. Israel ha rechazado a Jesús y su salvación. Se ha quedado con ello, anclado en sus antiguas formas cúlticas que han degenerado, y Jesús se declara también, ¿verdad?, toda esta inutilidad, declara completamente una inutilidad de tal culto, que jamás nadie coma frutos de ti, le dice a la higuera. Es decir, la higuera está representando nada más y nada menos que el culto, el elemento cúltico del judío. Entonces aquí cuando te está echando en cara, ¿verdad?, la higuera y los otros materiales, entonces, ¿qué te está diciendo aquí Jesús? Y te está diciendo que la inutilidad de estos materiales, de este culto, que jamás nadie coma frutos de ti. Su palabra rompe con la piedad antigua, termina por agostar la higuera
y declara inservible el templo. Y el templo solo queda destruido sin piedra sobre piedra que no sea abatida. Es decir, aquí entonces nos encontramos ante un designio de Dios que nosotros también tenemos que entenderlo, ¿verdad? Dentro de este designio. Pero sobre todo apuntando al elemento de la novedad, el nuevo culto a Dios. Cómo nosotros vamos a hacer ese camino de santidad, de felicidad. Entonces este es el nuevo culto. Esto es lo que se nos ofrece. Y por eso decía, como la higuera que no puede dar higos porque no es su tiempo. Pero sin embargo sabemos después, más adelante, cuando maldice a la higuera, nos damos cuenta que el tiempo de madurar era lo necesario. Es decir, que nosotros tenemos que seguir dando. Somos, entre comillas, procreadores de esta misma naturaleza. Somos entonces quienes se compadecen. Somos personas que entramos dentro de esta gran misericordia hacia todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pero desde ahí comenzamos a fomentar, a enseñar, a transmitir y sobre todo a vivir este evangelio. Y no son Pedro y los suyos el mejor modelo a seguir. Atención, no son Pedro ni los suyos. Su caminar en pos del Maestro está trenzado de entrega a incomprensión que llega hasta la rebeldía y el abandono. El discípulo perfecto en el Evangelio de Marcos es Bartimeo, el ciego que llegó a ver y caminar. Como un resumen magistral de las exigencias de Jesús, el evangelista, como un resumen magistral de las exigencias de Jesús, el evangelista ha colocado así entonces la historia de su curación como remate de una sección del camino a las personas mismas de Jerusalén. Es interesante como entonces nos presenta aquí, ¿verdad? Que el ciego que llegó a ver y camina como un resumen magistral de las exigencias de Jesús. El evangelista ha colocado la historia de su corazón como remate de esta sección del camino, porque estamos en camino. Y este es el remate, este es el broche final, ¿verdad? Bartimeo está ciego y junto al camino, ¿se dan cuenta? Se queda junto al camino, no está caminando, pidiendo limosna. Oye de Jesús que pasa por allí, empieza lastimosamente a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no puede caminar. Entonces se encuentra en esta situación difícil, ¿verdad, Bartimeo? Pero es un modelo para nosotros porque hará un proceso hasta llegar a ver. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate en el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y respiré tu aliento de vida, ha soplado vida, vida nueva en mí. Y un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó. Tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad. Tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. La luz de tu rostro, y hoy puedo ver
amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañ en el Nuevo Testamento. Estamos viviendo sobre el discípulo perfecto, ¿verdad? El discípulo perfecto. Nosotros fuimos mirando de cierta manera todo lo que significaba el nuevo culto de Dios. Ahora nosotros estamos mirando todo lo que significa el hecho del desánimo, por ejemplo, ¿verdad? El desánimo que nosotros encontramos en ese caminar, el desánimo que el cristiano encuentra ante la persecución, por ejemplo, ¿verdad? Pero nuestra vida está centrada siempre en dominar, pero en este caso tiene que ser un dominio a los hombres y no en serviles. Nada de ser serviles, nada de ponernos entonces como personas sin dignidad, sin esa fuerza, ¿verdad? Para hacer algo, para servir a los demás, ¿verdad? Y no para ser serviles, sino que para servir con conciencia. Israel no puede dar esos frutos, es como la higuera que no puede dar higos porque no es su tiempo. Entonces, queridos amigos, me parece que esta nueva forma, ¿verdad?, de presentarnos aquí el Evangelio es muy importante. Este nuevo culto a Dios, cómo nosotros tenemos que renovarnos continuamente, que ya no será más ese simple sacrificio o las cosas externas que se realizan, sino que sobre todo son los elementos profundos que llegan al corazón y a la conversión del hombre. Israel ha rechazado a Jesús y su salvación se ha quedado con ello, anclado en sus antiguas formas cúlticas que han degenerado, y Jesús declara la multitud. Entonces, aquí podemos encontrar, cuando Jesús critica todo lo que es la cuestión del culto, Él está haciendo una casi como apología, ¿verdad? O mejor dicho, como un tratar como inútil todo lo que se hacía como culto, el aspecto cultual. Que jamás nadie coma frutos de ti. Que jamás nadie coma frutos de ti, le está diciendo, ¿verdad? Porque no cumple con su misión y con su naturaleza. Su problema rompe con la piedad antigua y termina por agostar la higuera. Declara inservible el templo y el templo queda destruido sin piedra sobre piedra que no sea abatida. Muy bien, queridos hermanos, así entonces vamos concluyendo, ¿verdad?, esta partecita en que encontramos una nueva, ¿verdad?, una nueva forma de este culto con Dios. Vamos concluyendo y vamos cerrando esta parte porque ahora vamos a reflexionar y vamos a mirar sobre la autoridad nueva. El primer elemento nosotros encontramos sobre
estas enseñanzas en Jerusalén sobre el centro del donante. La segunda parte es el cristianismo y el nacionalismo, abrirse a todos, ¿verdad? Y luego el nuevo culto a Dios, que en él, decía la fe judaica, hay una cosa enorme, buena, sincera de parte de Dios. Tuvo lugar ese culto al Dios único desde esa experiencia y desde ese encuentro personal, ¿verdad? Con el cristiano que busca, que quiere encontrar. Y entonces es aquí, en ese nuevo culto, donde nosotros vamos encontrando la presencia de Dios. Y lo último que se nos pone, entonces, queridos hermanos, es sobre una autoridad nueva. Para el cristiano, la única autoridad es Jesús como modelo de bien y como maestro del buen enseñar. Modelo de bien y maestro del buen enseñar. Esta es una cuarta característica. ¿Cuál es esa autoridad nueva? ¿Quién es este? Después se pregunta, ¿verdad? ¿Qué enseña? No como nuestros fariseos, como nuestros escribas, sino que con una cosa muy importante, ¿verdad? El hecho de entrar en empatía con esa persona. Esta realidad ya se ha dejado ver en el transcurso del Evangelio, implícitamente en la actuación de Jesús y explícitamente en sus enseñanzas sobre la primacía en la comunidad. Explícitamente en sus enseñanzas sobre la primacía en la comunidad. Ahora, el evangelista contrapone la autoridad del Antiguo Testamento con la modalidad cristiana centrada en Jesús y sus palabras. Hay entonces como una contraposición, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de lo que nosotros encontramos, de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros conocemos, podemos decir doctrinalmente, que nos transmite todo el Antiguo Testamento. Vamos a mirar un poco en el capítulo 11, versículo 27. Y llegaron de nuevo a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Ya estamos hacia Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los especialistas y los ancianos se acercaron. Y le dijeron lo siguiente a Jesús: ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿A quién o quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una sola pregunta. ¿Y qué les dice? Si me responden, diré con toda autoridad quién soy yo. Díganme, ¿el bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Ellos hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, Él nos dirá: ¿por qué no creyeron en Él? Ahora, si decimos de los hombres, pero como tenían miedo al pueblo porque todos eran entonces discípulos de Juan el Bautista y lo consideraban que Juan había sido, sabemos por qué. Y porque justamente cuando Jesús les responde, yo tampoco les diré con qué autoridad hago todas estas cosas, es para decir, ¿verdad? Aquí existe una adhesión más desinteresada. Es esa la que nos está pidiendo, es el hacer aquello por el cual, ¿verdad?, o para el cual el Señor nos ha enviado. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente quiere? Pero para eso tenemos que entender esa autoridad que se nos confiere. Es una nueva autoridad que libera entonces al hombre de todas sus angustias. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero.
quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo. Mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yaran en Nuevo Testamento. Estamos mirando y estamos diciendo que el evangelista contrapone la autoridad del Antiguo Testamento con la modalidad cristiana centrada en Jesús y sus palabras. La autoridad de Jesús elimina la autoridad veterotestamentaria. Claro, porque si decimos que en Jesús se realiza todo el Antiguo Testamento, esa autoridad pasa a un segundo plano, porque todo ya se realiza en la vida de Jesús. Es una autoridad veterotestamentaria que se aplica también a la vida de Jesús. La autoridad de Jesús elimina la autoridad veterotestamentaria. La autoridad de Jesús es el cumplimiento. Entonces elimina. Ahora ya no necesita esa ley. ¿Por qué? Porque aquí está la máxima autoridad de quien hablaba todo el Antiguo Testamento. Los fieles de Israel han prestado una autoridad extremada a los escribas. Han prestado una autoridad extremada a los escribas, los teólogos del tiempo. Se dedican al estudio de la ley. Se tienen por los intérpretes autorizados del querer de Dios. Intérpretes, ¿verdad? Conocer el primer dolor interno, ¿verdad? Se refiere esto. Se dedican al tiempo de la ley, se tienen por los intérpretes autorizados del querer de Dios y van buscando con ello el primer puesto en los banquetes. Tener un lugar privilegiado en la sociedad, eso también aparece, ¿verdad? Con mucha facilidad. Se le hace importante. Así me amó, allí va a tener un lugar importante en la sociedad. Pero este tipo de autoridad no tiene cabida en la comunidad de los cristianos, en la que el mayor es el servidor de todos. Este tipo de autoridad, entonces, no tiene cabida en la comunidad de los cristianos, en la que el mayor es el servidor de todos. Eso estábamos diciendo nosotros anteriormente en nuestro curso bíblico y me parece que es importante volver a repasar y volver a mirarlo, ¿verdad? El que está entonces dentro de la comunidad, que se le llama la autoridad, entonces es el que sirve y es el que más sirve, es el que más se da cuenta de la necesidad de su hermano. ¿Por qué? Porque conoce la realidad, ¿verdad? Esa autoridad. Por lo tanto, este tipo de autoridad no tiene cabida en la comunidad de los cristianos, en la que el mayor es el servidor de todos, en la que la salvación de Dios, la interpretación sin igual del querer de Dios, está en manos de Jesús, el que ha salido con su doctrina vencedor de las doctrinas judías en las disputas de Jerusalén. Entonces aquí se está proponiendo verdaderamente lo esencial y lo fundamental, que es esa autoridad nueva. Esta es la autoridad que tiene Jesús y esta es la autoridad que está transmitiendo. Jesús, por lo tanto, tuvo en vida la misma autoridad de Dios, autoridad que quedó velada a los dirigentes de Israel. Manda con autoridad, nos diría, ¿verdad?, el Evangelio. Pero que el cristiano reconoce de nuevo, 11:27, nos dice, llegaron de nuevo a Jerusalén mientras se puso a caminar
al lado del templo, los rumos lo que hicieron es entonces acercarse junto a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad? Ahí está, haces todas estas cosas. La autoridad entonces es autoridad moral, esa autoridad de poder cambiar, transformar la misma sociedad. Todos estamos llamados a eso entonces, queridos hermanos. Bajo su mandato se está construyendo la comunidad nueva. Es una comunidad nueva, una comunidad que se va transformando, una comunidad que no se encierra en sí misma. Cada una de sus palabras, tal como las transmite el evangelista, está avalada por Dios mismo. Cada una de estas palabras, avaladas por el mismo Dios. Jesús y sus palabras son la única autoridad. Jesús y sus palabras son la única autoridad. Los cristianos son los que deben darse cuenta de esta realidad y comenzar a procurar vivirlo. Son la única autoridad cristiana. Los escribas veterotestamentarios quedan con sus interpretaciones en el mundo del judaísmo. Quedan con sus interpretaciones en el mundo del judaísmo, que ha sido totalmente rechazado y sustituido en su papel de salvación por Jesús y sus seguidores. Aquí también, ¿verdad? Ellos han sido rechazados, o sea, los cristianos fueron rechazados por toda esta gente, y ellos también los sustituyen en su papel de salvación por Jesús y sus seguidores. Entonces, queridos amigos, es tan importante, es esencial todo esto que estamos reflexionando de esta teología. Aquí hay una nueva autoridad, esa autoridad que entiende cómo se tiene que servir, y por eso decimos que el que sirve, ¿verdad?, es el servidor. El servidor es el que se pone al servicio de todos. No es que está mirando cora ahí entre, ¿verdad?, o jalero. No, es el que entra, es el que moja la camiseta, es el que procura entonces animar y entusiasmar también a los otros. Volvamos a mirar entonces estos 4 elementos, queridos amigos. El primero, hablábamos de estas enseñanzas en Jerusalén. El centro de contraste, decíamos, ¿verdad? Este centro que va apareciendo. La misma fuerza de Dios, ¿verdad?, que se manifiesta. El segundo es el cristianismo y los nacionalismos. También esta es otra enseñanza de Jesús. No podemos encerrarnos, sino que tenemos que ser católicos, decimos nosotros, o sea, abiertos siempre al mundo. El tercer elemento es el nuevo culto a Dios, es decir, donde el templo queda de lado. Y en este sentido es toda esta historia y este caminar de la vida cristiana que se encuentra realizado no simplemente alrededor del templo, como comienza, ¿verdad? Al comienzo son judeocristianos, pero después cuando entra esta posibilidad de dar pasos concretos en la vida y en ofrecer, entonces ese nuevo culto, ahí nosotros descubrimos, ya no van a ser simplemente desde el templo. Y el cuarto es la autoridad nueva. Enseñamos con nueva autoridad. Entonces aquí ya no es simplemente repeticiones de ciertas leyes o de ciertos modelos, ¿verdad?, de cómo se hacía el bien, ¿verdad?, sino que aquí se está enseñando con el testimonio, con el ejemplo, con el servicio. Esta es la autoridad verdadera del Señor que nos transmite también a nosotros, sus seguidores. Y nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Vamos a recibir la bendición del Señor, que nos acompañe, que nos dé aquella fuerza y gracia que necesitamos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.